Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. Este día hablaremos sobre el duro golpe que ha significado la pandemia para la salud mental. Por esto, te diremos valiosas técnicas que te permitirán trabajar tus emociones y buscar un equilibrio espiritual. Así que para entrar en materia, te preparamos la siguiente información. La depresión en tiempos de COVID ha dejado claro que las consecuencias en la salud mental pueden ser tan letales como un virus, debido a que la pandemia ha dado un duro golpe a la salud emocional por el aislamiento social y factores como la muerte de familiares o problemas económicos, incrementando la incertidumbre, el insomnio, estrés, depresión, ansiedad e irritabilidad. Los más afectados en nuestro país han sido los niños y adolescentes, pues se alcanzó la cifra récord de 1.150 suicidios en 2020, lo que implica un aumento del 12% comparado con 2019. Actualmente se estima que más de 11 millones de personas en México padecen depresión y que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Por esto es momento de hacer una introspección y comenzar a dedicar tiempo a nuestra salud emocional. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos dar? Te lo decimos en Médico H. Y para abordar este tema me acompaña la líder en evolución y expansión de conciencia, Vanessa Serrano, Nes. Bienvenida, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar aquí, Ari. Muchísimas gracias por invitarme. Oye, pues fíjate que normalmente nosotros les estamos mandando información a nuestro auditorio acerca de patologías, ya sabes, que el hombro, la gastritis, la rodilla, etcétera. Pero nos ha parecido muy importante y creo que este programa es de suma trascendencia para entender un poquito todo lo que nos ha pasado. Viste las estadísticas pospandemia de depresión, de ansiedad, de sentirnos así como desolados, y creo que quién mejor que tú, que has venido desarrollando estos temas, para decirnos qué podemos hacer, por dónde empezar. Bueno, primeramente entender que la pandemia vino a detonar un cambio en conciencia, ¿no? Es momento de adentrarnos a nosotros mismos y entender que en nosotros está el cambio, en la mente, en la forma de pensar. El cuerpo siempre enferma cuando nos quiere decir algo y es momento de que empecemos a entender cómo funcionamos mental y emocionalmente. Y creo que cuando hablamos de depresión, todos pensamos que es algo malo, pero en sí es el proceso o el primer paso para saber o cuestionarnos qué es lo que nos está sucediendo. A veces la vulnerabilidad es lo que te lleva a tener contacto contigo mismo, a entender que el mundo donde estamos viviendo no es suficiente, entonces cuando allá afuera no podemos encontrar las respuestas, las encuentras dentro de ti, a nivel mente, a nivel emocional. Esto que nos ponían en la cápsula, ¿no? Mucha gente tuvo pérdidas de familiares cercanos, perdieron el trabajo, les tuvieron algún tipo de crisis económica, el confinamiento, que aunque ya pasó un poquito de distancia, mucha gente sigue describiéndote como que está afectada. ¿Qué podemos hacer si yo estoy en este momento pues con esa sensación de desolación, de desesperación? ¿Por dónde empezar para retomar un poquito de paz? Bueno, yo estoy ciertamente segura que el cambio y la solución es la espiritualidad. La espiritualidad es el conocimiento de uno mismo y es el cambio de pensamiento, es pensar distinto de lo que nos está sucediendo. Yo sé que es muy fácil decirlo y cuando vives una pérdida y cuando estás deprimido y cuando estás desanimado, pues como que ni siquiera escuchamos, ¿no? Pero si empezamos a tomar este cambio a nivel mundial como una oportunidad de ir hacia adentro de nosotros, es decir, evaluar cómo pensar positivo. Yo entiendo cuando pasas por una pérdida de un familiar, cuando estás desanimado, cuando no tienes ganas de nada, pues es difícil pensar positivo, pero siempre todo lo que nos sucede es un aprendizaje, es una oportunidad para crecer, para progresar, para entender que siempre vamos a vivir retos, siempre vamos a vivir adversidades y es el momento de fortalecernos a nosotros mismos. Y la espiritualidad es la solución. ¿Por qué? Porque esta fuerza está en nosotros, este poder de pensar diferente, de empezar a creer en nosotros, en saber que este cambio de conciencia puede ser la solución en la manera en la que estamos percibiendo todo el estrés, toda la angustia, toda la preocupación que a diario aparentemente nos sucede. Pero es aparentemente porque es la forma en la que nos enseñaron a ver. Nos enseñaron a ver que la enfermedad es un reto, una adversidad, algo negativo, la depresión, la vulnerabilidad. Y creo que es el comienzo
para voltearnos a ver hacia nosotros mismos y a saber nosotros qué podemos hacer para hacer ese cambio de emociones. Exacto, incluso si hacemos un recuento y tal vez antes de la pandemia, deberíamos de saber cómo estaba, cómo estábamos con nosotros mismos, la relación con nosotros mismos. Siempre tienes un concepto muy bueno en sus libros que hablaremos más adelante de todo lo que has venido escribiendo, pero el hecho de cómo te hablas a ti mismo, el concepto que tienes, la relación que tienes contigo mismo también es muy importante, ¿no? El diálogo interior, cómo nos hablamos a nosotros mismos cuando estamos pasando por un problema. A veces nosotros creamos esa angustia, esa ansiedad, nosotros creamos en la mente los problemas cuando en realidad ni siquiera existen. Nosotros mismos nos estamos angustiando antes de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nos entra el pánico de qué puede pasar. Y la verdad es que podemos ver que lejos de que suceda algo grave, sucede la oportunidad de progresar y espiritualmente crecer, ¿no? En esta parte que no estamos acostumbrados ni siquiera a hablarlo, creemos que es religión, cuando la espiritualidad es el conocimiento, el autoconocimiento de ti mismo para empezar a tener control de tus pensamientos y sobre todo control de tus emociones. Exacto. La relación de espiritualidad y religión también ha sido compleja de explicar por muchos autores. En el caso tuyo creo que la llevas muy bien y nos la explicas para casi llevarnos de la mano. No está mal tampoco, o sea, no es un tema que tú estés promoviendo de aléjense de la religión. No, al contrario, no es tener un respeto profundo por la creencia que tú decidas tener, en este caso a la religión a la que tú estés comprometido, pero la espiritualidad va más en el conocimiento de tu propio ser, es decir, empezar a entender por qué piensas como piensas, cuál es el motivo de tus emociones y entender algo que es primordial, que tú eres el responsable de cómo te sientes, eres responsable de todo lo que te sucede, porque estamos acostumbrados a echarle la culpa a las situaciones, a las circunstancias, a los demás, a la pareja, a los hijos, al trabajo. Y la verdad es que esto nunca funciona porque entonces terminas siendo una víctima de las circunstancias. Y la espiritualidad te ayuda a adentrarte, a entender que tú solamente pensando diferente puedes hacer el cambio, ¿no? Y empezar a ver las situaciones de diferente forma. Esto es maravilloso, esto de lo que estás hablando, de hacerte responsable de ti mismo, no culpabilizar ni victimizarte en relación a los demás. Y tampoco la expectativa y estar viendo qué va a pasar en el futuro, porque como siempre escribes y dices en todo el trabajo que realizas, es adelantarse a lo que a lo mejor ni pasa, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Ahora es momento de hablar sobre la importancia de la salud mental y para eso te preparamos la siguiente información y volvemos con eso. ¿Sabías que por la desinformación y el estigma sobre los trastornos mentales, las personas con depresión tardan hasta 14 años en llegar a un servicio de psiquiatría? Sin duda, con el COVID, la salud mental ha cobrado mayor relevancia, pero hasta hace no mucho no se consideraba igual de importante la salud física y mental, ya que mientras buscamos atención inmediata ante un malestar corporal, no lo hacemos ante un cuadro de tristeza, depresión o ansiedad, y debido a esto, más de 300 millones de personas en el mundo sufren problemas de salud mental y entre el 35 y el 50% no recibe tratamiento. Cabe destacar que además de la psicología hay todo un abanico de técnicas que pueden ayudarnos a encontrar ese equilibrio espiritual y emocional. ¿Qué tan importante es buscar este tipo de asesoramiento? Te lo decimos en Médico H. A nuestro auditorio que nos sigue, fíjate, Vanessa, que hemos hecho otros programas en los que hemos hablado mucho de la depresión, etcétera, y hemos invitado psiquiatras para hablar al respecto por esta epidemia que hay de niños y adolescentes con tristeza. En el caso de la entrevista contigo hoy, me importa muchísimo esta parte como del bienestar, de la sensación de estar bien contigo mismo, de tener un poco de paz. ¿Cómo se puede ir logrando esto, no? Creo que tenemos que empezar a pensar distinto emocionalmente. Es decir, no pasa nada si te sientes deprimido, si te sientes angustiado, preocupado, desanimado. Es parte del proceso, es parte de la vida, ¿no? de cada uno de nosotros. Y creo que es la oportunidad precisa para hacer ese cambio de conciencia, ¿no? Apenas nos sentimos mal y tenemos una semana desanimados o deprimidos y tendemos a ir al médico
Y entonces, pues es muy común que te receten medicamentos, ¿no? Yo no estoy en contra de los medicamentos, al contrario, pero sí podemos nosotros ayudarle muchísimo a que las medicinas hagan otro efecto, o bien que sin medicamentos nosotros entendamos que dentro de nosotros está la fuerza, está el poder, está esta oportunidad del cambio. Y si tú como persona haces frente a tu primer reto, al desánimo, a la vulnerabilidad, a la inseguridad, a la desconfianza que a veces sentimos y lo logras superar, entonces te fortaleces y tu siguiente reto a vencer pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Así iniciaste con este tema de los talleres, ¿no? De los talleres presenciales que incluso prepandemia, cuando arrancó todo esto que tú has venido difundiendo, me parece que es muy importante porque llega gente con mucho desánimo y les pones un tiempo y un reto en un taller de decir, a ver, ven 3 semanas o ven un fin de semana. ¿Cómo lo has estructurado? Bueno, depende por lo que esté sucediendo, ¿no? Si es una pérdida familiar, pues es muy normal que tú te des un tiempo, un duelo para llorar, para estar triste, pero que tú mismo te pongas ese límite en el momento en el que, en lugar de ser víctima de la pérdida, digas, ¿cómo voy a honrar la pérdida? ¿No? ¿Cómo voy a hacer que esta pérdida me haga mejor persona? Si son tus padres, hijos, un familiar que quieres mucho, en este caso decir, oye, tan solo por haber conocido a esta maravillosa persona, pues yo voy a honrar su pérdida siendo mejor persona, ¿no? Entonces, en lugar de tender a este victimismo, a seguir llorando o a seguir culpando a esta pérdida y que a raíz de esto no eres feliz, pues darle la vuelta, ¿no? Decir, a ver, esta experiencia que estoy viviendo me va a hacer mejor persona. ¿Cómo? Pues voy a empezar a cambiar de hábitos, a disciplinar más mi pensamiento, a emprender prácticas de respiración, de meditación, de reflexión constante. Y entonces parece mentira, y este es un proceso largo que toma tiempo, pero uno empieza a tener cambio, ¿no? Porque entonces empiezas a detectar tus pensamientos. Y una vez que detectas tus pensamientos y eres capaz de cambiarlos, ves cómo tu realidad cambia, ¿no? En este instante, si yo me centro en el presente, respiro y veo que todo está bien, entonces es un cambio de conciencia y mi realidad también se transforma. Lo que anteriormente yo podría ver como un problema o angustiarme y tener un malestar, en el momento que yo me centro en este momento, pues empiezo a sentirme mejor. Oye, ¿y das ejemplos que son tan sencillos como si vienes angustiado porque vas a llegar tarde y no haces conciencia y no haces este alto en la respiración, se pone el semáforo rojo, se descompone el coche de adelante, chocan los de enfrente y en cambio, si haces un alto y respiras, puede cambiar, ¿no? 100%, y de verdad háganlo ustedes mismos, ¿no? Cuando tú respiras y estás o estabas ya entrando en un pánico o en un estrés, en una angustia, respiras y empiezas a hacer decretos, afirmaciones de me siento maravillosamente bien, tengo todo lo que necesito, confío plenamente en este momento, en la energía que soy yo, que todo está alineado y todo está bien, vas a empezar a ver que percibes diferente las circunstancias. El llegar tarde o el que te preocupe alguna situación, tanto económica, de salud, familiar, empiezas a pensar distinto. Y aferrarnos a este tema de, oye, es que perdí el trabajo que yo quería, o te aferras a la pareja, o te aferras, como decíamos, a una pérdida de algún familiar que haya fallecido, pero en los temas materiales de decir, ay, me quedé sin el trabajo y entonces a lo mejor viene algo mejor, ¿no? ¿Cómo es ese enfoque? Sí, 100%. A ver, la vida trata de uno mismo, ¿no? El alma conoce el camino. Es decir, el alma nos pone las experiencias que nosotros necesitamos para crecer y progresar. Entonces, si ponemos el ejemplo de una pérdida de trabajo, bueno, pues quizás esto es lo que necesitabas tú mismo para empezar a hacer conciencia, crecer espiritualmente, verlo como un aprendizaje, como una oportunidad de crecer y progresar. Y si tú piensas de esta manera, que tu siguiente trabajo va a ser mejor, tú vas a empezar a crear esa realidad. Y a lo mejor terminas agradeciendo que te despidieron de ese trabajo porque ahora tienes tu propio negocio o encontraste uno mejor. 100%. A mí me ha pasado que mis problemas más grandes en su momento se convirtieron en mis mejores oportunidades. Claro. ¿Cómo es este proceso? Porque entiendo que tú llevas más de 10 años que decidiste tener este camino de la evolución, de la espiritualidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería la puerta de entrada, ¿no? Sí, es un proceso que requiere tiempo, mucha paciencia, constancia, disciplina, porque es un trabajo de todos los días. Empezamos por levantarnos haciendo una meditación, agradeciendo,
haciendo quizás hábitos diferentes como hacer yoga, ejercicio, y nos empezamos a sentir mejor. Nos empezamos a sentir mejor y abandonamos estos hábitos. Por eso es tan importante la perseverancia, ¿no? ¿Y cómo podemos dar el primer paso? El primer paso es reconociendo. En la aceptación está la transformación. Si tú aceptas que tú puedes mejorar y que quizás tu depresión, tu desánimo, tu ansiedad, tu angustia es causa de que ya es momento que des ese cambio, ya diste el primer paso para tu progreso y transformación. Bueno, pues justamente en este último bloque les vamos a hablar sobre las herramientas que puedes usar para mejorar tu salud mental. Vamos a ver la cápsula y regresamos con la experta. ¿Sabías que la salud mental afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos al enfrentar el día a día? Por esto, cuidar de ellas es importante en todas las etapas de la vida a través de hábitos y prácticas que ayuden a sentirte bien contigo mismo, como comer saludablemente, realizar ejercicio, meditar, respetar las horas de sueño y socializar. ¿Qué otras técnicas te ayudarán a mejorar tu salud mental? Te damos la respuesta en Médico H. Pues ya estamos en esto y necesitamos saber, Nes, cómo hacemos para arrancar. ¿Qué puede ser? Porque leemos por todos lados y las redes sociales están infestadas de no, haz este decreto, esta frase bonita, el quote diario. Y mucha gente dice, no, pues yo hice decretos una semana de no, voy a ser millonario, voy a ser millonario, voy a ser millonario, y no amanecí millonario. Así es, la práctica de decretos y afirmaciones está comprobado que sí funciona, pero sentir es el secreto. Es decir, tú puedes repetir una afirmación o un decreto. Yo soy inmensamente feliz, soy exitosa, me siento maravillosamente bien, pero si tú no lo crees por dentro, es decir, si no lo sientes y tienes esta fe que así es, entonces pues difícilmente vas a empezar a ver resultados. Algo que también es primordial es filtrar tu información. O sea, nos levantamos, vemos muchísimo los medios, las redes sociales, comentarios, y muchas veces esto, en lugar de ayudarnos, nos perjudica al cambio de pensamiento que necesitamos tener para esta evolución, ¿no? Hay muchas prácticas que te pueden ayudar a disciplinar tu pensamiento, como es la energización del agua, prácticas de la respiración, de meditación, de yoga, que son prácticas que tardan, no sé, 10, 15, 20 minutos al día, y que si a lo largo del día tú pierdes el alineamiento, es decir, entras en pánico, en angustia, en desánimo, pues acordarte de tu diálogo interior, de empezar a hacer esos decretos. Por ejemplo, ¿qué estás enfrentando? ¿Desánimo? Entonces decirte a ti mismo que en ti está la solución, de pensar diferente, de empezar a decretar que eres energía, que por supuesto que te sientes maravillosamente bien de salud, y hacer este cambio de emociones, ¿no? Y por ejemplo, hablas de energizar el agua y de yoga. Son dos temas que me gustaría que ampliaras un poquito. ¿Cómo se energiza el agua, por un lado, y por el otro? Pues mucha gente piensa que en las rutinas que pongas de yoga y meditación, pues necesitas estar, como tenemos visualizado al maestro de yoga, muy fuerte, muy delgadito y con una buena salud. ¿Qué pasa con toda esta gente que se forma el grueso de la población que no está en esas condiciones? Todos los ejercicios espirituales son accesibles para toda la persona que esté buscando este proceso de cambio y de transformación. La yoga no tiene nada que ver con acrobacias, tiene que ver con respiración y estar sincronizando cada movimiento de tu cuerpo con esta respiración. Inhalar energía, bienestar, salud, exhalar todo lo que no te sirve, desde ansiedad, preocupación, miedo, estrés, ¿no? En mi canal, Vanessa Serrano Nes, tengo varias prácticas de yoga, varias meditaciones gratuitas que pueden accesar y llevar a cabo estas prácticas, ¿no? Por el otro lado, la energización del agua, pues algo que ya empiezo a ver que se está transmitiendo más esta información. El agua es energía y puedes tú energizar esta agua con tus decretos, con tus afirmaciones, diciendo esta agua es energía que fortalece mi cuerpo, que ayuda a que cada célula manifieste salud, bienestar, paz emocional. Beber el agua conscientemente y empezar a entender que esta agua que estamos energizando es parte del agua que es parte de nosotros mismos, y que con este cambio de emoción y de pensamiento podemos energizar no solamente el agua, sino a nuestras células, ¿no? Empezar a activar esta actividad celular, empezar a sentirnos mejor, con más ánimo, con más energía. Y hay testimonios realmente importantes de gente que lo ha hecho y que se ha como apegado mucho a todos estos rituales de energizar el agua, de la meditación, del decretar.
como tú lo has divulgado, y que les ha ido mucho mejor en temas también de salud. O sea, es un tema de te va mejor en la vida cotidiana, en la salud. Y muy importante lo que decíamos hace rato, si a media mañana, después de que hiciste tu práctica matutina, te despiertas, pero a las 3 horas tuviste la peor junta con tu jefe o te agarró el tráfico por la manifestación, volver a intentar entrar en una buena frecuencia, ¿no? Como decía. Así es. El cuerpo enferma para que el alma sane, ¿no? Entonces ahí es el momento en el que empezamos a crear malestares en nuestro cuerpo, porque es el momento de detenernos, de centrarnos en el presente, de respirar, quizás tomarnos un vaso de agua, salir a caminar, empezar a conectar con la naturaleza, saber que esta naturaleza, este fluir de la vida perfecta está dentro de nosotros, que nuestra esencia es perfección, es salud, es bienestar, es belleza, es jovialidad, y que si nosotros no lo estamos manifestando es porque estamos manifestando mucho estrés en nuestro pensamiento. Entonces, pues nada más recordar que toda experiencia que tú vives depende de ti, cómo quieres percibirla, cómo quieres pensar de esa experiencia. Si pensar de esa experiencia como un aprendizaje o pensar de esa experiencia como un martirio y como el pretexto perfecto para victimizarte. Exacto. ¿Y cómo puedes aprender a agradecer esas experiencias? Es un tema nada más de tratártelo de estar repitiendo y que digan, oye, pues es que qué bárbaro, el mismo mes me corrieron del trabajo, me cortó mi novia, chocaron mi coche. ¿Cómo haces para darle la vuelta y realmente empezar a entender esta parte? ¿Es pensar, es ejercicio, es constancia? Ari, acabas de tocar un tema importantísimo y es el agradecimiento, ¿no? Cuando nos va mal, pues es muy difícil agradecer, pero es una técnica que es muy productiva y te ayuda mucho a ver resultados, empezar a agradecer lo bueno lejos de nada más centrarte en lo malo, porque entre más te centres en lo malo, más atraes de lo negativo. Si te centras en las pérdidas, en el que te fue mal en el trabajo, en el que no tienes suerte, entonces más estás atrayendo esta vibración. Pero si tú te centras en decir, bueno, perdí mi trabajo, pero tengo salud, pero estoy bendecida por simplemente estar vivo y empezar a hacer un recuento de todas tus bendiciones, entonces más de eso positivo vas a traer a tu vida. Entonces ahí es donde hablamos de un cambio de conciencia, que la espiritualidad es un cambio de pensamiento, de cómo percibes las experiencias que te suceden. Y entre más elevas tu pensamiento, más cambias tu realidad. Entonces más empiezas a atraer personas de tu misma vibración, experiencias de lo que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro subconsciente, ¿no? Nuestro subconsciente atrae todo lo que nosotros decretamos y afirmamos ser. Y acuérdense, ¿no? En el sentir está el secreto. No nada más decretar, no nada más afirmar, sino sentirnos merecedor de la abundancia, del éxito, del progreso, de la felicidad. Y cuando te sientes merecedor, entonces realmente es cuando empiezan a funcionar tus decretos. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo, Vanessa, Nes. Tenemos que ver todos los libros que has escrito, creo que viene uno pronto. Te agradecemos mucho habernos acompañado. Búsquenla en sus redes y realmente les agradezco la atención y ojalá logremos todos esta mayor espiritualidad y salud mental. Cuídense.